Hace poco más de 30 años de esto que les voy a compartir. Estábamos de visita por una semana de evangelismo en la frontera entre Guatemala y México, y durante las mañanas mi esposa se dedicaba a darle ciertas lecciones bastante educativas a nuestros hijos. En cierta oportunidad se le ocurrió vendarle los ojos al mayor, llevarlo a un pequeño jardín en donde se encontraba un limonar. Tomó una de las hojas, la dobló y se la puso cerca para que él oliera e identificara entonces de qué se trataba. Nunca ha olvidado esta lección, una experiencia personal. Posteriormente entonces le contó cierta historia que iba en paralelismo a esta lección. De igual manera, pareciera que cuando tenemos una experiencia o lo podemos asociar a la realidad diaria de nuestra vida, esta lección queda impregnada en el corazón, porque no solamente la estás escuchando, sino que la estás viviendo, y si tienes el interés de aprenderla, aún mucho mejor. Por esa razón, la lección de escuela sabática de esta semana se titula Parábolas, el método de Jesús. Y me encuentro en el Nuevo Testamento buscando en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 7. Y dice la palabra de Dios: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Él es el que da el crecimiento. La palabra parábola etimológicamente es una enseñanza moral tomada a partir de una narrativa. En otras palabras, equivocadamente se ha creído que una parábola es una historia. Realmente no es así. La historia es simplemente una ilustración de la cual se puede extraer una lección. Pero si tú no extraes una lección de esta historia, entonces ya no es una parábola. La parábola es esa lección. De hecho, la etimología griega de parabelón se divide, es una palabra compuesta de para, hacia o margen, y en este caso volé, para volé, que es lanzar con fuerza. En otras palabras, se extrae algo y se lanza a la par, a un lado, al margen. Esto es etimológicamente lo que significa la palabra. Ahora, apliquémoslo esto a la enseñanza que tenemos durante esta semana, haciendo un resumen anterior de cuál era el método de evangelismo tan acertado que Jesús tuvo. Empecemos con el primer punto. Él satisfacía una necesidad, y la mayor necesidad es la de tener paz, especialmente en los casos que se nos han presentado, como la mujer con hemorragia o el paralítico que estudiamos la semana pasada. Ellos se consideraban casos terminales, estaban resignados a que físicamente no iban a ser recuperados, pero había un vacío que realmente era lo que los atormentaba, la falta de paz en el corazón. ¿Por qué? Porque la costumbre judaica enseñaba que si estabas enfermo es porque algo habías hecho mal, y entonces era como un castigo de Dios. Pero realmente restablecer esa relación con Dios, estar en paz, de ahí el hecho de que las lápidas dicen descansa en paz. En paz, pero ¿con quién? En paz con el Creador. Como una extra venía entonces también una sanidad física. Así que primero se satisfacía la necesidad interna, la seguridad del alma, de acuerdo a Mateo capítulo 10, 28, y esto le daba tranquilidad entonces al paciente, sea porque su cuerpo siguiera respirando o no. Segundo punto, la pregunta es ¿cómo entonces Jesús podía impartir esta paz? La frase siempre preliminar a toda sanidad era: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, mira, está bien, ya estamos en paz. Y teníamos una diferencia, bueno, tú la tenías conmigo, habías roto la relación íntima que deberíamos tener por naturaleza, ya está, vienes arrepentido, y yo te amo tanto que para mí es un placer tener misericordia de ti. Así que no pasa nada, estamos en paz, ya estamos juntos, ya estamos unidos, ya me dejaste entrar en tu corazón. Ahora vayamos entonces al siguiente paso, que es el que nos ocupará durante esta semana,
y me encuentro en el libro de Marcos en el capítulo 4, siempre en el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que el libro de Marcos es el libro que nos está ocupando de estudiar durante este trimestre. Marcos capítulo 4, verso 1. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar. Aquí nos vamos a detener. La etimología del vocablo enseñar, entre dentro, y señar de signar es señal o marca. En otras palabras, la etimología significa que enseñar es conducir, dirigir hacia una ruta específica, un camino a seguir. Así que hay un objetivo específico. El objetivo que tenía la mamá de mis hijos era que ellos aprendieran. El objetivo aquí también es el mismo, darles una directriz a seguir, es lo que hacía Jesús. Y sigue diciendo el verso en el verso 1 del capítulo 4. Y Jesús a enseñar junto al mar. Vamos a detenernos un instante aquí. Científicamente hablando, no solamente los lugares predilectos de Jesús para poder dar una lección, no fue solamente el mar, sino que también el campo, la montaña, el monte, un lugar que estaba bastante abierto. Esto es interesante porque precisamente en las montañas y en el mar es donde la atmósfera que se está respirando es una atmósfera cargada en iones negativos, en donde las moléculas de oxígeno en combinación con las moléculas de agua, por ejemplo en el caso del mar, producen una atmósfera que es exactamente la atmósfera que ha sido diseñada por naturaleza para ser respirada, absorbida por nuestro organismo y que el sistema nervioso entonces no se altere. O en otras palabras, no hemos sido creados para vivir dentro de una ciudad en donde hayan ruidos, en donde la atmósfera esté cargada de elementos eléctricos artificiales que producen entonces una atmósfera cargada en iones positivos. Esto nuestro sistema nervioso es altamente sensible, lo detecta y entonces hace que las personas anden siempre con los nervios con bastante tensión. Esa es la razón por la cual en lugares áridos, como por ejemplo en el Medio Oriente o en lugares en donde hay poca naturaleza, pocos bosques, las personas están más ansiosas, están más nerviosas, todo lo arreglan de una manera más violenta. Sin embargo, si tú vas a las montañas o en el mar, bueno, de hecho en el mar se dice la vida es más alegre, en la montaña todas las personas lo agarran todo con más tranquilidad. El sistema de iones negativos que hay en la atmósfera permiten entonces que su sistema nervioso esté bastante tranquilo y más apto y listo para poder aprender. Interesante. Eventualmente Jesús en muy pocas ocasiones utilizó las sinagogas, sin embargo este lugar era generalmente, o si no para un principio de una instrucción, para una amonestación, un lugar que estaba bastante alterado la atmósfera debido al comercio que había desviado la vocación real del sacerdocio y de la razón de ser del templo. Así que el lugar era ideal. Sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 4. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Y la pregunta que tal vez harían todos los evangelistas es, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para que se reuniera tanta gente? ¿Cuál era el magnetismo que tenía Jesús? ¿Por qué? La reunión el afán de que lleguen muchas personas a un lugar puede ser por dos razones. Una, por interés a recibir algo. Esta es la razón por la cual yo nunca he estado muy de acuerdo con aquello de ofrecer ciertos incentivos a cambio de que tú llegues a escuchar la palabra de Dios. Mira, al que venga tantas veces le vamos a dar tal cosa. Yo no encuentro en la palabra de Dios una sola instrucción en donde Jesús le haya dicho a los apóstoles, oigan, anticípense por favor, vayan delante de mí por lo menos una semana antes, anuncien entonces en la próxima ciudad que llegaré, pongan una pancarta que digan, habrán milagros, se resucitarán muertos, se levantarán paralíticos, a los ciegos se les devolverá vista. No es tanto por lo que tú recibes, sino por encontrarte y volver a establecer una relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque generalmente si llegas por interés, una vez recibes lo que te están dando, tu interés entonces se pierde, estás satisfecho y tú te vas. La otra razón por la cual puede haber entonces también algunas personas que llegan sin duda alguna es porque desean
aprender. En el caso de desear aprender, la etimología de aprender es bastante interesante. Tiene la base, por dar un ejemplo, en el gato que trata de prender el ratón. La palabra aprender, una palabra también compuesta de a, dirigido a, y prender, tomar, agarrar. En el caso del estudiante, el hecho de aprender es aquel que está detrás de querer adquirir y atrapar el conocimiento. Así que el interés de algunos era también de aprender. Pero este deseo de aprender, de acaparar conocimiento, surge de una necesidad. Y para esto quisiéramos descubrir entonces, bueno, algo que ya sabemos, pero veámoslo más a fondo, más en detalle, cuál es la mayor necesidad que puede tener el mundo. Y quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en un libro que es extraordinario, inspirado, el libro de la educación. Y dice este texto: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y la pregunta que surge es, ¿pero dónde se encuentra este tipo de hombre? ¿Dónde se encuentra este tipo de hombre para poder satisfacer la necesidad que tiene el mundo? Y la figura, otra vez volvemos a caer en que encaja perfectamente todas estas características en Jesús. Tome nota, el mundo tiene, la mayor necesidad del mundo es la de Jesús. Un hombre que no tiene dos caras, no se vende, no se compre, Él es fiel. Un hombre que sea sincero, un hombre que es honrado en lo más íntimo de su vida, un hombre que no temió darle al pecado el nombre que le correspondía, un hombre cuya conciencia fue tan leal al deber como la brújula al polo, un hombre que se mantuvo de parte de la justicia aunque lo crucificaran. Apreciados amigos y hermanos, para poder llegar entonces a cumplir con la mayor necesidad que tiene el mundo, debemos empezar por cumplir con la mayor necesidad que tenemos nosotros personalmente. Y esto es, hombres como Jesús. La pregunta seguramente de los muchos que llegaban a escuchar al Señor es, pues yo lo escucho, yo quiero ser como Él. Yo quiero tener el espíritu que Él tiene. Esa misma palabra que seguramente fueron las del etíope cuando se encuentra entonces con Felipe. Yo quiero tener la paz que tiene él. Está más allá de un patrimonio. Quizás materialmente hablando no tiene mayor cosa, pero tiene algo que no puede comprar el dinero. Tiene paz en el corazón. Una virtud que es fruto de un espíritu, y el espíritu únicamente que viene del Señor. Porque si Él conmigo, pues ¿quién contra mí? En la parábola, en el capítulo 4 encontramos varias parábolas en el capítulo 4 de Marcos, pero en esta oportunidad me voy a centrar únicamente en una lección muy importante, a mi parecer, la parábola del sembrador y una parte final de la parábola de la semilla. Desde este punto de vista, como lo vamos a analizar, la parábola del sembrador fue prácticamente una clase de evangelismo. Ahora, tome nota de que de acuerdo a lo que dice Marcos, y estoy en el capítulo 4 y el verso 10, cuando él empieza a explicar la parábola del sembrador, ya estaba prácticamente solo, y los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre el significado de la parábola. ¿Dónde están los demás? Era mucha gente, no se daban abasto. ¿Dónde están los demás? Quizás muchos de ellos llegaron por un interés, pero únicamente esta clase de evangelismo fue dedicada a aquellos que decidieron establecer una relación íntima con el Señor. Y ellos querían entonces saber cómo ser como Él. La lección, de acuerdo a como lo vamos a ver en el capítulo 4, si vamos al versículo 4, la palabra de Dios hablando acerca del sembrador, aconteció que se siembra una semilla y cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se lo llevaron. O sea, usted puede analizar más en detalle esta parábola, pero en términos así bastante rápidos mencionaremos lo siguiente. Un primer grupo al cual tú le predicaste, pero a ellos no les interesó.
En el segundo grupo cayeron sobre las piedras, había algo de tierra, dice el verso 5 del capítulo 4. Estos en un principio estaban muy emocionados, tal vez entonces por una emoción accedieron, aceptaron establecer esa relación íntima con el Señor. Pero a la primera prueba, estos se vinieron para abajo, se desanimaron, ya no siguieron creciendo. El tercer ejemplo del terreno donde va sembrando el sembrador, aceptaron, pero nunca realmente estuvieron comprometidos o dejaron su vieja manera de ser. Los espinos entonces los envolvieron, los intereses de este mundo los envolvieron, no estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir realmente a Cristo. Eso lo encontramos en el verso 7. Pero la buena tierra, que es la que está ejemplificada en el verso 8, es aquella que no solamente echa raíces, sino que se queda allí con Él y empieza a crecer. Este fue el caso de los apóstoles, fue el caso de aquellos pocos que se quedaron con el Señor. Debería de ser también el caso nuestro. Es el caso de aquellos que se quedaban a cenar con el Señor. No es el caso de aquellos que estaban fuera, no cenando con Él, sino que estaban haciendo y observando y criticando a los que sí querían tener una relación íntima con Él. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Nos hemos conformado simplemente con ser miembros de una iglesia, pero no crecemos porque, momento, la semilla no se seca. La semilla eventualmente, si está en buena tierra, dará sin duda alguna fruto. Apreciados amigos y hermanos, podrá haberles dicho entonces el Señor a aquellos que estaba preparando para una zona de evangelismo, porque momento, atención, evangelistas todos, una vez aceptamos al Señor, nos convertimos, como diría nuestra emisora, en ángeles de esperanza, porque se desborda de nuestro corazón el deseo de compartir a aquel que está haciendo extraordinarias cosas en nuestra vida, que nos está cambiando por completo. No se frustren, no se frustren. Pablo entendió perfectamente esto, y esta es la razón por la cual en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el verso 17, Pablo, llegando a la iglesia de Corinto, aclara lo siguiente: no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que ustedes digan, Dios, pero qué orador tan extraordinario, sino para la honra y gloria de Dios. Apreciados amigos y hermanos, el éxito de una campaña no gira alrededor de los resultados de un bautismo, sino en cuán claro es el mensaje, cuán claro queda el mensaje que nos ha movido a poder compartir, que Jesús es la única opción de salvación, que si tú lo aceptas vivirás eternamente y que si lo rechazas, pues simplemente morirás, no lograrás prevalecer. Algunas personas han querido pretender estar rogando y rogando y rogando para que tú aceptes al Señor, y quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, el verso 7 al verso 13, el crecimiento, el convencimiento de pecado, el que tú reacciones y te das cuenta de que necesitas de un Salvador, te lo da el Espíritu Santo. Tú sembraste la semilla, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Él te convencerá de todo pecado y te guiará a toda verdad si eres buena tierra, si te dejas usar. A veces quisiéramos meternos junto con la semilla y tratar de sacarle raíces para que estos empiecen a crecer. Son decisiones personales, porque es una relación personal, porque el Señor, insisto una vez más, viene a hacer un trabajo personal. El Señor es individual, es personal hacia ti, no es colectivo, y las decisiones no son colectivas, son personales. Es una experiencia personal, y hay una fuerza increíble y extraordinaria en todos aquellos que, unificados bajo el mismo espíritu, en la misma experiencia de un Cristo viviendo dentro de nosotros, se vuelven una potencia de predicación del Evangelio y para anunciar a otros que Jesús es esa salvación, pero por experiencia personal. Así que decíamos que el éxito del evangelismo no está tanto en ver cuántas personas se bautizan. Está bien que nos pongamos objetivos, mas si así no fuera, el caso de Noé sería entonces el peor evangelista de todos los tiempos. En más de 120 años solamente logró llevar al bautismo a 8 personas y ni siquiera a extraños, sino que solamente a su familia. No cabe duda entonces que el que lo escogió como evangelista fue el más desatinado de todos los administradores.
Pero no, fue el Señor. El punto era cuán claro está siendo predicado este mensaje. Y cuán importante entonces es la preparación para aquellos que tienen el privilegio de poder compartir al Señor. Y atención, no estamos hablando tanto de una preparación teológica, porque al fin y al cabo, al igual que el ejemplo de Pedro, presentar a Jesús no es cuestión de una profunda teología, es cuestión simplemente de compartir con otros lo que mis ojos han visto, lo que mis oídos han escuchado, lo que mis manos están tocando respecto a aquel que está haciendo grandes maravillas dentro de mí, tu testimonio. Algunos dicen, es que yo no soy un buen orador. Momento. Todos debemos ser oradores o compartir el mensaje del Señor por necesidad de ver a otros también que estos encuentren una opción de salvación. Quizás no todos son elocuentes, pero lo que realmente vale aquí es el contenido, el común denominador de aquel que presenta a Jesús como la opción de salvación es su contenido, no su elocuencia. Ante la falta de oratoria, ante la falta de elocuencia, esto se logra sustituir con contenido. El contenido es lo que atraerá a las personas. ¿Por qué? Porque la necesidad de aquellos de poder aprender, de captar, de conocer cada día más al Señor, será el verdadero imán. No lo eres tú como orador, porque al fin y al cabo, un muy buen orador que sea elocuente puede carecer de contenido. Este simplemente convencerá, logrará hacer una sugestión, un movimiento colectivo para aceptar al Señor, pero poco a poco estos entonces pasarán como la semilla que fue sembrada sobre el pedregal. Pero cuando tú aceptas al Señor por razonamiento, por convicción, porque el contenido está tan clarito, como un programa que surgió para los niños que se llamaba Plaza Sésamo, que hasta te lo dibujaron para que no te quedara ninguna duda de que, insisto, que si aceptas a Jesús es equivalente a vida eterna, que si lo rechazas, pues es equivalente a muerte eterna, cuando de la forma más clara posible, que era lo que pretendía el Señor a través de dibujitos, de parábolas, de historias, tratar de sacar la lección y hacerte ver cuán necesario, cuán importante, cuán urgente es que tú vuelvas a establecer una relación íntima con el Señor. Esto es realmente la base de la predicación, un contenido claro. El mensaje del tercer ángel que se presenta en Apocalipsis 14 anuncia claramente, sin dar mayores vueltas, que la única opción es Jesús, que te mantengas una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque de que viene es inevitable, contigo o sin mí, así como es inevitable que Él es tan seguro como que mañana saldrá el sol. El común denominador entonces de un buen orador, sea elocuente o no, será el contenido. Y este contenido solamente surge no de lo que tú aprendes en forma teoría, sino de una experiencia práctica de Jesús viviendo en ti. Algunos equivocadamente han pretendido que toda persona debería estar detrás de un púlpito para ser un orador. ¿Qué pretendes tú escuchar detrás de un púlpito? ¿A un elocuente orador o a aquel que te haga crecer espiritualmente? Así que atención, apreciados amigos y hermanos. La preparación para compartir a Jesús debe ser tan elemental que parte primero de tu relación íntima con el Señor. Tú no puedes compartir a otros, a alguien que tú realmente no conoces. Esto no es un tema entonces que surge, tú no te levantas a hablar acerca de cuán importante es quizás ser vegetariano, hacer esto o hacer aquello. No hay tema más importante que presentar que hay una opción de salvación que es el Señor. A raíz de tener a Jesús dentro de nuestro corazón, hay un cambio entonces que es el que podemos comprobar en una de las parábolas, la que se encuentra en Marcos capítulo 4, del verso 26 al verso 29. Y esta se titula La parábola del crecimiento de la semilla. Prácticamente buscando el capítulo 4 de Marcos, nos encontramos que es en una forma más profunda, analizando esta parábola, la del crecimiento de la semilla, hablamos acerca de Jesús, una experiencia dentro de mí. La semilla es el Señor. Ese mensaje que me dirige hacia Él, yo te introduzco a Jesús en el corazón.
te siembra un mensaje que es presentarte al Señor como la única opción de salvación. Y Él va creciendo dentro de mí. Si eres buena tierra, sin que te des cuenta, va a ir cambiando tu vida. Es lo que encontramos del verso 26 al verso 29. Al fin y al cabo, el Señor se presenta también como el reino de Dios acercado, porque Él es prácticamente el reino de Dios aquí, el que se había acercado. Él es todo. Él es sobre quien gira absolutamente toda la razón. No son aspectos independientes, como decíamos la semana pasada. No hay varias verdades, verdad solo hay una, y es el Señor. Y en Él están introducidas todos los aspectos transformadores de la vida de un pecador a una persona que está salva y que tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. Una experiencia personal. Todo gira alrededor de una experiencia personal. Todo tiene su inicio, su origen en una experiencia personal, en volver a establecer una relación íntima con el Señor. A Él compartes. La próxima vez que tengas la oportunidad de entonces de compartir al Señor, no te preocupes, déjate usar por el Espíritu Santo. Él pondrá en tu boca las palabras que has de decir. Al fin y al cabo, la homilética del Señor es simplemente decir cuán grandes cosas Cristo está haciendo en tu vida. Presentar al Señor. Y en este afán de evangelismo, ve con fe. Esta obra es una obra, tal y como decíamos en el versículo de introducción, en 1 Corintios, es una obra en donde nadie es absolutamente nada, sino que toda la honra y la gloria es para el Señor. Él es el que da el crecimiento. Él es el que permite que esa semilla entonces fructifique si ha caído en buena tierra. Que tu corazón y mi corazón sean buena tierra en donde cada día se enraíce más la semilla del Señor. Y eso nos permitirá volver a casa, llegar al lugar en donde nos corresponde estar. Allí es donde podremos comprender entonces por qué razón el ambiente más ideal para que podamos establecer una relación íntima con el Señor fue ese precisamente que Jesús conducía a la población. Un lugar abierto, en el mar, en las montañas, un lugar en el campo. El Señor no vino a construir una metrópoli, el Señor vino a construir un jardín, huerto, Edén, como tú le quieras llamar, del cual tú y yo somos parte de ese perfecto ecosistema. Y ese ecosistema se repetirá en el cielo, solo que para la eternidad.